Durante más de 3 años, todos los camboyanos vivimos bajo un régimen de terror y de muerte. En 1975, cuando los guerrilleros de Pol Pot ganaron la guerra, ordenaron evacuar todas las ciudades del país. Casi 4 años después, cuando cayó Pol Pot y pudimos volver a nuestra aldea natal, nos encontramos con que en los huertos de nuestro pueblo había unas tumbas gigantescas. Descubrimos un total de 129 fosas comunes. Llegamos a abrir y vaciar 86 de ellas y sacamos un total de 8.985 esqueletos. Eran los cadáveres de algunas de las muchas víctimas de la represión, de gentes torturadas y asesinadas por el régimen de Pol Pot, que habían sido enterradas anónimamente. Las nuevas autoridades numeraron los cráneos y los dejaron aquí, amontonados, como un testimonio de los crímenes cometidos por el régimen de Pol Pot. Kampuchea, el antiguo reino de Camboya, es un país pequeño y pobre, que durante los últimos 15 años ha vivido una tragedia colectiva sin precedentes en la historia. A finales de los años 60, Camboya era una nación próspera, autosuficiente y esperanzada. La gobernaba, con voluntad neutralista y estilo paternal, el príncipe Norodom Sihanouk, pero sobre sus destinos caerían las consecuencias de la vecina guerra de Vietnam. En 1970, un golpe de Estado instigado por la CIA derroca al príncipe Sihanouk, que se exilia en Pekín, e instala una dictadura militar encabezada por el mariscal Lon Nol. Enseguida, las fuerzas norteamericanas y sudvietnamitas extienden sus operaciones bélicas a territorio camboyano, en busca de la famosa Ruta Ho Chi Minh. Una guerrilla comunista, en la que predominaban los elementos prochinos, se alzó en armas, progresando rápidamente. La guerra civil ensangrentaba al país, que soportaba también el castigo militar norteamericano. Finalmente, la dictadura de Lon Nol se desplomó. Con ella terminaba una etapa negra en la historia de Kampuchea. Centenares de aldeas habían sido arrasadas y el número de muertos se elevaba a 1 millón, es decir, la 7ª parte de la población total. Sin embargo, el futuro inmediato sería aún peor. El destino reservaba a Camboya una amarga sorpresa. El 17 de abril de 1975, las tropas del Khmer Rouge, comandadas por Pol Pot, entraban en Phnom Penh. Era el final de una guerra civil larga y sangrienta. La población de Phnom Penh, de toda Camboya, recibió con la natural alegría la noticia de la paz. Sin embargo, 3 horas después, al mediodía de aquel día de abril, Pol Pot ordenaba evacuar Phnom Penh. La ciudad, al cabo de solamente 3 días, quedaría desierta, como todas las demás ciudades del país, que se convertiría en una enorme cárcel, con todos los ciudadanos condenados a un régimen de trabajos forzados en el que fueron suprimidas hasta las mínimas libertades. A punta de pistola, la capital y todas las ciudades del país fueron rápidamente evacuadas. Tan solo se respetaron las embajadas y el Palacio Real, convertido en dorada prisión para el príncipe Sihanouk durante los meses que permaneció como honorífico jefe del Estado hasta que fue reemplazado por Khieu Samphan.
Las carreteras se llenaron de gigantescas columnas de refugiados. Se impidió a los periodistas presenciar el masivo éxodo, del que no existe una sola imagen. Pero las declaraciones de los supervivientes han permitido a las organizaciones humanitarias internacionales establecer cómo fueron los hechos. La evacuación en masa comprendió a todo el mundo. Los viejos, los enfermos, las personas que se estaban muriendo en los hospitales, todos fueron obligados a caminar a lo largo de las carreteras. Y las fuerzas del Jemer Rojo estaban autorizadas a ejecutar a los que desfallecieran o se salieran de la columna. Un doctor, que se encontraba entre aquella enorme masa de gente, contó que había un niño muerto cada 200 metros. Cuando los evacuados llegaron a las zonas rurales, se convirtieron en el nuevo pueblo y fueron forzados a trabajar en obras de irrigación bajo una estricta disciplina. Incluso las menores infracciones de la disciplina en los campos de trabajo eran castigadas con la muerte. La evacuación se vio acompañada por las purgas políticas. Comenzaron por los dirigentes, por quienes habían estado ligados al régimen anterior, oficiales de policía, figuras gubernamentales, aduaneros. Después se extendieron en un fenómeno común que Amnistía Internacional ha conocido e identificado en distintos países. No solo se purgó a los culpables directos, sino a sus mujeres y a sus hijos. Después empezaron también con los intelectuales. ¿Quiénes eran los intelectuales? Médicos, profesores, aquellos con cierto nivel de educación en escuelas primarias. A veces, la orden se refería simplemente a quienes llevaban gafas. La bellísima ciudad de Phnom Penh permaneció convertida en un museo sin visitantes. Brigadas de jardineros se ocuparon de cuidarla, aunque nadie viviese en ella. El Hotel Royal, que fue cuartel general de los periodistas durante la guerra, albergó a las contadas delegaciones extranjeras que visitaron a Pol Pot. Y a su lado, la Biblioteca Nacional fue expurgada de más de 70.000 volúmenes, que ardieron en gigantescas hogueras inquisitoriales. Pol Pot trató de aplicar de manera drástica las tesis más extremadas de la Revolución Cultural China. Los ciudadanos fueron transformados en campesinos como forma de redención política. Se suprimió el dinero, el mercado. Se dejaron de utilizar los medios de transporte mecánicos, la maquinaria industrial y agraria. Se renunció a toda ayuda extranjera, imponiendo al país el reto de salir adelante por sus propios medios. En aras del progreso y de la igualdad, se abolieron todos los adelantos y las conquistas del hombre a lo largo de los siglos. Pol Pot cometió muchas faltas y fue muy cruel, un tirano muy cruel y sanguinario. Castigó a personas inocentes. Bastaba con ser príncipe, intelectual, comerciante rico o incluso campesino rico. Porque él quería, simple y llanamente, crear una nueva sociedad con el proletariado, con las gentes más simples, con los campesinos pobres. Quería sobrepasar incluso la Revolución Cultural China. Era un comunismo extremista. Pero su idea era la idea de un loco. Por eso no triunfó. La represión se hizo masiva y el terror se convirtió en método de gobierno. Todo el país se llenó de cárceles. La más famosa de ellas fue Tuol Sleng, instalada en el recinto de una antigua escuela de la capital. Pero cada provincia, cada comuna, disponía de sus propios calabozos donde torturar y aniquilar a los adversarios del régimen. Este fue uno de los campos de exterminio durante el régimen de Pol Pot. Yo fui uno de los pocos supervivientes, entre los más de 20.000 prisioneros que pasaron por aquí. Pero, como a todos, me torturaron brutalmente. Me golpearon con cañas de bambú hasta dejarme la espalda totalmente destrozada. Y tengo suerte de poder mostrar las cicatrices, porque salí con vida. El retrato de Pol Pot significó mi salvación. Yo era pintor.
me dedicaba a pintar los carteles de anuncio de los cines. Un día necesitaron un dibujante y me sacaron de las sesiones de tortura. Desde entonces, hasta la caída del régimen, estuve haciendo retratos oficiales del dictador mientras veía entrar y morir a miles de personas en esta prisión. Cuidadosamente clasificadas en sus archivos, las fotografías de los prisioneros reflejan el horror en sus miradas. Son imágenes patéticas de hombres sobre los que recayó la sospecha de no simpatizar con la enloquecida revolución polpotista. Pero también rostros asustados de mujeres, de niños, de ancianos, seres trizados y sepultados, fantasmas políticos cuyas historias de terror se cuentan en los inútiles legajos que contienen las confesiones arrancadas por las tenazas de los verdugos. Las cifras, consignadas en los libros de Tuleslen, verdadera contabilidad de la muerte, no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de los crímenes cometidos. Se consignan 15.000 ejecuciones. En un solo día, el 27 de mayo de 1978, se alcanzó la siniestra marca de 582 asesinatos. Las torturas eran atroces. Se practicaban todas las monstruosidades imaginables. Se arrancaban las uñas de las manos y los pies. Se echaba alcohol en las heridas abiertas. Se azotaba a los detenidos con cañas de bambú hasta dejarlos en carne viva. Se les sumergía la cabeza en agua sucia hasta que ésta penetrase en sus pulmones. Más de 40 prisioneros se apretaban en cada celda. Debían permanecer tumbados en el suelo durante todo el día, pegados unos a otros, sin espacio siquiera para abrir los brazos. Los distintos intentos que se han hecho de cuantificar los crímenes estatales arrojan cifras que oscilan entre 1 millón y 3 millones de víctimas. 100.000 personas fueron exterminadas solo por llevar sangre vietnamita en sus venas. Otras 200.000, es decir, la mitad de la etnia Cham, desapareció en un holocausto genocida, inmolados por la pureza de la raza Jemer. Ni siquiera la familia del propio príncipe Norodom Sihanouk consiguió escapar al terror desatado. Monseñor, usted perdió varios miembros de su familia. Sí, 5 hijos. 5 hijos. Y 14 nietos, en manos del Jemer Rojo. Ellos los mataron. Los enviaron en 1976 a lo que denominaban las cooperativas. Y desde entonces, mis hijos y mis nietos, en número de 5 y 14, están desaparecidos. Pero no hay que contar como víctimas del terror únicamente a quienes pasaron por las cárceles o acabaron en fosas colectivas, sino también a quienes vivieron y murieron en las comunas agrarias. Los más débiles, los niños, las personas mayores, aquellos que habían dedicado sus vidas a trabajos intelectuales o sedentarios, no fueron capaces de resistir. Las comunas agrarias fueron el eje principal de un gigantesco experimento político con el que se pretendió hacer realidad la utopía maoísta. Se rompió todo lazo con la civilización moderna. Se prohibió leer y escuchar la radio. Se eliminaron todos los objetos de consumo y la producción se redujo a la agricultura básica y la pesca artesanal. El arroz era el objetivo principal de una absurda economía autárquica. Se suprimió el dinero como medio de intercambio, retrocediendo al sistema de trueque. Desapareció el mercado. Se prohibió comerciar con alimentos y la simple posesión de útiles de cocina se consideró un delito. Toda la población debía alimentarse en comedores colectivos y los excrementos debían ser recogidos cada día para ser medidos y pesados por los funcionarios de la comuna antes de ser empleados como abono. En la comuna el trabajo era muy duro y la comida muy mala. Mataban a muchos. Mis 3 hijos mayores fueron asesinados por los guardianes. Un día se los llevaron y nunca más volví a verlos. Después me dijeron que los habían matado a golpes. Lo mismo le ocurrió a mucha gente. La población quedó dividida en rígidas categorías sociales, como contradictoria receta para acabar con la lucha de clases. Como ciudadanos de primera categoría, se consideraba a los campesinos más jóvenes,
que por ser analfabetos se mantenían puros y sin contaminación de la cultura capitalista. Ciudadanos de segunda, inferiores en todos los órdenes y destinados a los trabajos más duros, eran los habitantes de las grandes ciudades. Entre ellos se consideraba como irrecuperables y por tanto gentes a exterminar a quienes hablasen idiomas europeos, a los intelectuales, los abogados, los ingenieros, los médicos, los antiguos comerciantes. No existía el matrimonio individual, sino matrimonios colectivos, matrimonios forzados. Incluso la novia no sabía quién iba a ser su marido y el hombre tampoco conocía a la mujer. No se les decía nada a los jóvenes que iban a ser casados. En cada boda se casaban 20 o 30 personas a la vez y no podían hacer otra cosa que aceptar la decisión tomada por las autoridades. La religión, definida por el dogma maoísta como opio del pueblo, quedó abolida. Los 70.000 monjes budistas que había en el país fueron obligados a integrarse en las comunas agrarias, equiparados a millones de seres cuya vida anterior se pretendía borrar totalmente, cambiando sus costumbres y anulando sus creencias. Los que se resistieron a abandonar los hábitos fueron ejecutados. Toda práctica religiosa quedó prohibida y fue perseguida como un delito antisocial, pese a que la propia Constitución, proclamada por el régimen de Pol Pot, reconociese en su artículo 20 el derecho a creer en Dios. Las pagodas fueron profanadas, convertidas en almacenes, establos o cuarteles. Las escuelas y los asilos que muchas de ellas albergaban se desmantelaron. Los budas descabezados, las imágenes quebradas, mutiladas, los templos arrasados con sus paredes ensuciadas por lemas políticos, muestran la barbarie y la intolerancia dogmática desatadas durante 3 años de pesadilla. Las efigies sagradas sirvieron de blanco en los ejercicios de tiro. Se ordenó fundir todas las figuras religiosas de bronce para aprovechar el metal en cosas más útiles. El pillaje y la destrucción acabaron prácticamente con todos los objetos de culto, sin reparar en el valor artístico o la antigüedad. Durante el régimen de Pol Pot, la religión estuvo severamente prohibida y perseguida. No permitían que nadie rezase ni hablase de Dios. Muchos de los monjes budistas fueron encarcelados y asesinados por los soldados de Pol Pot. No nos dejaban vestir la túnica azafrán y nos obligaban a trabajar como cualquier campesino. Con todo, los budistas fueron los menos desafortunados, porque aunque su fe se considerase como una alienante superstición, tenían raíces autóctonas. Por el contrario, los 150.000 musulmanes y los 55.000 católicos camboyanos fueron perseguidos por profesar creencias de influencia extranjera. En este solar se alzaba la catedral de Phnom Penh. Desapareció como por arte de magia. Ni una sola de sus piedras ha sido hallada y hoy, en el lugar que ocupó, hay un modesto cobertizo utilizado como restaurante. El desprecio oficial por la ciencia y la tecnología modernas se tradujo en el abandono y la destrucción de la maquinaria existente. Los vehículos de motor se convirtieron en centro de las iras oficiales. Los automóviles fueron considerados un medio de transporte ajeno a la tradición camboyana y también una muestra de penetración de la ideología capitalista en Kampuchea. Por tanto, fueron prohibidos y durante 4 años los soldados de Pol Pot buscaron todos los automóviles a lo largo y ancho del país para amontonarlos en gigantescos cementerios de chatarra y aprovechar únicamente sus asientos. Saber conducir en la Kampuchea de Pol Pot era sinónimo de educación capitalista. Se
se exterminó a los antiguos choferes, taxistas, camioneros, y cuando fue derribado el régimen de Pol Pot y la ayuda internacional llegó a Camboya, no había vehículos con qué distribuirla. Se trajeron vehículos y no se encontró personal para manejarlos. Medidas políticas tan injustificables como la destrucción de los automóviles y las máquinas útiles para el trabajo agrario mientras se construían miles de diques de modo artesanal son objeto de la misma explicación que los crímenes de Estado por parte de los antiguos responsables de la revolución polpotista. Errores, simples errores políticos. 3 años en el poder es muy poco. Sobre todo en nuestros esfuerzos de cambiar toda una estructura social. Con el objetivo de liberar las fuerzas campesinas necesarias para la reconstrucción de nuestro país. Es natural que hayamos cometido errores, pero quiero precisar que no teníamos una política sistemática de matanzas. Sí, es natural que hayamos cometido errores, sobre todo en la administración, en la gestión del poder. Teníamos unos principios, algunos principios fundamentales de ley, pero no pudimos, por ejemplo, establecer con bastante rapidez el principio de la separación de poderes para asegurar el derecho de cada ciudadano. Ese fue, en el fondo, nuestro error. A principios de enero de 1979, las tropas de Vietnam irrumpieron en Camboya. Incapaz de resistir militarmente, el régimen maoísta de Phnom Penh se desmoronó y en la capital camboyana se instaló un gobierno prosoviético formado por los miembros de una facción del comunismo camboyano que, tras una sorda lucha política, había sido purgada y perseguida a muerte por los hombres de Pol Pot durante los meses anteriores. La guerra y el cambio político provocaron un nuevo éxodo de refugiados. Cientos de miles de camboyanos que permanecían hacinados en los campamentos de Tailandia, Laos y Vietnam, encontraron en la caída de Pol Pot la ocasión para regresar a su país en busca de sus antiguos hogares. Pero al mismo tiempo, los tanques invasores provocaban el pánico de los campesinos, que retrocedían junto a las tropas de Pol Pot. Quienes huían del ancestral enemigo vietnamita y de los nuevos dueños del poder en Kampuchea, se cruzaron por el camino con quienes regresaban del exilio. La miseria de los refugiados, las constantes migraciones forzadas por la política, forman parte de la tragedia, de la destrucción de Camboya. Desde 1979, según nuestras estimaciones, habría unos 300.000 jemeres que han regresado a Kampuchea. Una parte de ellos, 115.000, proceden de Vietnam, de 15 a 20.000 provienen de Laos y el resto han venido de Tailandia. Esas gentes han vuelto a Kampuchea espontáneamente. Quiero decir que no han regresado en el marco de ningún programa de repatriación organizado por la ASR. Sin embargo, esta ha prestado su asistencia a los que regresaban a sus lugares de origen. Y durante 3 o 4 años les hemos dotado de equipamiento para permitirles recomenzar sus vidas. Entre quienes regresaron del exilio había miles de familias rotas. No hay en Kampuchea una sola persona que no haya perdido algún ser querido en la hoguera colectiva. Y los niños, los huérfanos del terror, la barbarie política y la guerra, constituyen el más patético de los capítulos del drama camboyano. En 1979, cuando nuestro partido, nuestro Frente de Liberación, liberó Phnom Penh y también la carretera de Battambang a Phnom Penh,
Hubo mucha población que volvió a sus tierras natales. Y entre ellos se encontraban muchos niños cuyos padres habían muerto y que volvían solos, entre otras gentes conocidas, a sus lugares de origen. Son aquellos niños los que nuestro partido recibió aquí, en el orfelinato número 1, creado el 1 de julio de 1979. Según nuestras informaciones, los padres de todos estos niños murieron de hambre o a consecuencia de los trabajos forzados, cuando no en una matanza. Mi nombre es Pala. En 1978, cuando tenía 8 años, fui evacuada junto a toda mi familia a la región de Pursat y nos pusieron a trabajar en la construcción de diques. Cada día los soldados de Pol Pot se llevaban a muchos que no volvíamos a ver. Un día mis padres y mi hermano mayor fueron detenidos. Los soldados les registraron, pero no encontraron nada. Entonces les mandaron cavar una gran fosa. Delante de toda la familia mataron a golpes a mi padre y a mi madre. Después desnudaron a mi hermana mayor y la violaron muy cruelmente. Yo lo recuerdo muy bien. Todos creíamos que mi madre estaba muerta, pero de pronto se incorporó, llorando y gritando: «¡No torturéis a mis hijos!». Entonces un soldado dijo: «Así que la vieja sigue viva». Y le pegaron 3 veces en la cabeza con un palo hasta que murió. Luego trataron de matar al resto de la familia. Me dieron un golpe en la nuca y quedé inconsciente. Cuando me recuperé, oí llorar a mi hermano. Los soldados también le oyeron y empezaron a pinchar a todos con las bayonetas para comprobar si estábamos muertos. Yo fui herida en la espalda y mi hermanito en la cabeza. Quedamos inconscientes otra vez. Cuando nos despertamos, ya no había soldados. Toda mi familia había muerto, excepto mi hermano pequeño y yo. Así que nos fuimos andando por la selva. Toda Camboya tenía historias semejantes que contar. Por eso, no es de extrañar que la mayoría de la población, esclavizada y aterrorizada por el depuesto régimen de Pol Pot, acogiese al principio a las tropas vietnamitas como a un ejército liberador, ni que aceptase con entusiasmo al nuevo régimen camboyano instalado por aquellos. La población de Kampuchea quería olvidar la pesadilla que acababa de vivir, y por un momento pareció que iba a ser posible. Las ciudades volvieron a llenarse de gentes. Cientos de miles de personas regresaban a sus lugares de origen en busca de sus familias perdidas y de sus hogares abandonados. En Phnom Penh, el gobierno de Heng Samrin, apuntalado por los fusiles de Vietnam, intentaba poner nuevamente al país en marcha. Era una tarea de colosos, porque pese al deseo colectivo de vivir en paz, la nación camboyana estaba seriamente dañada. Había que organizar los abastecimientos, los transportes, la sanidad, la enseñanza, en un país que se había quedado sin ferrocarriles, sin apenas vehículos de motor, con las carreteras destrozadas, sin médicos, sin técnicos. Levantar la economía sin disponer siquiera de moneda circulante significaba partir de cero. Los almacenes del Estado habían sido devastados en la huida de Pol Pot. Las comunas agrarias quedaron desmanteladas y todas las unidades de producción se desmembraron por la fuga y el éxodo de una población que se echó a las carreteras en un regreso a casa masivo. Nadie quedó en los tajos. La producción se paró y se perdieron las cosechas. Y como si del fruto de una maldición se tratase, la sequía y las inundaciones castigaron alternativamente a los campos de Camboya en los primeros meses del gobierno de Heng Samrin. El pueblo camboyano, diezmado, se encontraba enfermo de dolor y de miedo, extenuado, hambriento, desmoralizado. La paz, tan ansiada, continuaba siendo una ambición imposible. Enseguida se vio que los vietnamitas no habían llegado solo para derrocar al sanguinario Pol Pot, sino para quedarse, para someter los destinos de Kampuchea. El nuevo régimen camboyano no podría sostenerse sin el apoyo de Vietnam, porque ni siquiera disponía de un ejército, ni existían condiciones para formarlo. Las tropas de Hanoi se encargaron de sostener al nuevo Estado, y en cada ministerio se instalaron consejeros vietnamitas para asegurar el funcionamiento de la administración,
pero también para trazar y controlar sus rumbos a las órdenes de un embajador con el poder de un virrey. Les Vietnamiens ont pris le prétexte du génocide. Los vietnamitas tomaron como pretexto el genocidio practicado por el Khmer Rojo dirigido por Pol Pot en 1976, 77 y 78 para intervenir en Camboya, pretendiendo responder a la llamada del pueblo camboyano, diciendo que éste pedía la intervención de Vietnam para expulsar a Pol Pot del poder y salvar al pueblo camboyano del genocidio. Le peuple cambodgien du génocide. En fait, ce n'était qu'un prétexte. De hecho, eso no era más que un pretexto para que la República Socialista de Vietnam enviase a su ejército a Camboya para colonizar mi país. Duras acusaciones que los responsables del gobierno de Phnom Penh rechazan categóricamente. Para ellos, Vietnam no es más que un aliado, una garantía para la estabilidad de Kampuchea. El número de residentes vietnamitas en Kampuchea es en este momento de una décima parte de los que vivían en nuestro país durante regímenes políticos anteriores. Nuestra línea política respecto a los residentes vietnamitas es la misma que mantienen otros países asiáticos. Es distinta, claro está, de la que mantuvo el régimen de Pol Pot, que se dedicó a perseguirlos y a ejecutarlos. Basta con levantar los ojos en el centro de Phnom Penh para advertir en los balcones de las casas la presencia masiva de vietnamitas. Ho Chi Minh había soñado una Indochina unida, una federación de estados comunistas en el sudeste asiático. Esa vieja ambición histórica se está imponiendo por la fuerza en Camboya. Vietnam, pese a su pobreza, está bien entrenado en las artes de la guerra y suficientemente pertrechado por la Unión Soviética como potencia regional. Y desde Hanoi se pilotan los regímenes prosoviéticos de Laos y Kampuchea. Los vietnamitas, en el plano militar, traen al interior de Camboya aproximadamente 180.000 hombres. Tropas de Vietnam del norte sobre todo. Pero hay otra vietnamización física que es mucho más grave. Es la ocupación de Camboya, la explotación de recursos, por ejemplo, el arroz, el pescado, por colonos vietnamitas, que podemos calcular aproximadamente en 600.000 hombres. A ello habría que añadir, dentro del proceso de vietnamización, el matrimonio mixto y forzado entre vietnamitas y camboyanos. Todo ello constituye una amenaza real. Y también habría que tener en cuenta otra cosa, que los vietnamitas son 50 millones y nosotros, los camboyanos, como máximo somos 5 millones. Así, la presión demográfica sobre Camboya es muy grande. La resistencia frente al ocupante vietnamita no tardó en organizarse. Primero fue una guerrilla articulada sobre los restos del ejército de Pol Pot. Después, los rebeldes del grupo derechista de Son Sann se sumaron al hostigamiento y el propio Sihanouk creó su grupo armado. La llama de la guerra prendía otra vez sobre el destino de Camboya. Sabemos que la guerra comporta mucha miseria para nuestro pueblo. Nosotros queremos la paz. Pero una paz justa. La paz sin independencia no tiene significación. Eso es lo que explica la continuación de nuestra resistencia. Pretendemos simplemente una conferencia internacional sobre Camboya. Cuando haya una conferencia, ¿acaso se logre la paz con la vuelta a Camboya de la independencia nacional? El nuevo régimen de Phnom Penh concentró sus esfuerzos en la reconstrucción nacional, obstaculizada y frenada por la acción guerrillera, avanzando a remolque de la ayuda vietnamita.
En el plano diplomático ha sido reconocido tan solo por el bloque socialista y por algunas naciones del tercer mundo, mientras en los foros internacionales como la ONU y los países no alineados disputaba una batalla política siempre adversa, con asientos vacantes o reconocimiento de un régimen en el exilio encabezado por el polémico y veleidoso príncipe Sihanouk, en torno al cual se producía una alianza antinatural de fuerzas políticas, de derechistas y maoístas, de perseguidores y perseguidos, de viejos enemigos irreconciliables, ahora unidos en un frente común. Pese a todo, ¿usted está ahora de acuerdo con el Khmer Rojo en un gobierno de coalición? De acuerdo es mucho decir, pero tiene usted a Son Sann, que es muy nacionalista, no comunista, y a mí mismo, que nos vemos obligados a entrar en la coalición, porque los chinos no nos darían nada si no estuviésemos dentro de ella. Y después, la ASEAN, la Asociación del Sudeste Asiático, nos dijo que había que entrar en la coalición para tener la legitimidad del Estado. Usted representa al Estado porque la ONU le reconoce, me dijeron. Si no estuviésemos en la coalición, no seríamos el Estado de Camboya. No seríamos el gobierno. Eso es lo que nos obliga a estar en la coalición, pero no con placer. ¿Quiere eso decir, monseñor, que hay que olvidar todo lo hecho por el Khmer Rojo? No, no se puede olvidar eso. No hay que olvidar. No se puede olvidar. Hace falta que el Khmer Rojo vea lo que ha hecho, que ha cometido crímenes horribles. Hace falta que se corrijan. Si no, nuestro pueblo no les aceptará. Lo que quisimos hacer no fue masacrar a nuestro pueblo. Fue edificar una campuchea a partir de nuestros propios medios. Producir cambios que estimamos necesarios para esa tarea, para ese objetivo. Pero ahora la dura realidad de las cosas nos ha enseñado que no era posible avanzar por esa vía. Persistir en esa vía sería perder nuestra campuchea, sería dejarnos tutelar por Vietnam, apoyado por la Unión Soviética, en una federación indochina en la que Vietnam es el amo. Durante los últimos meses, el ejército vietnamita y las tropas de Heng Samrin se han esforzado en acabar con la guerrilla, desatando una ofensiva durísima para destruir sus bases y empujarla al otro lado de la frontera con Tailandia, aun a riesgo de provocar incidentes internacionales o represalias, como las recibidas de parte de China desde 1979. A solo 2 kilómetros de aquí se encuentran las tropas de élite vietnamitas, las mismas que desalojaron la base de Tatum, la base de resistencia guerrillera Khmer que fue heroicamente defendida por las tropas del ejército de Sihanouk. Estamos en la colina 361, a unos 2 kilómetros de la frontera entre Tailandia y Camboya. ¿Han tomado prisioneros vietnamitas en esta zona? Sí, capturamos 5 prisioneros vietnamitas aquí y en otro lugar cercano, pero los hemos enviado a Surin para hacerles algunas preguntas. Yo puedo decirle que los vietnamitas han movilizado al máximo su potencial militar para intentar desarticular las fuerzas de nuestra resistencia. Pero han fracasado completamente desde un punto de vista estrictamente militar. Nosotros hemos podido conservar totalmente nuestra potencialidad de combate. La confrontación hoy día no es con fuerzas rebeldes khmeres de Pol Pot, sino con la amenaza exterior. Si Tailandia no ayudase a las fuerzas reaccionarias khmeres, y si no interviniesen la China y los Estados Unidos,
dando su apoyo y asistencia a los rebeldes, estos no podrían seguir con sus actividades opuestas a la rehabilitación del pueblo jemer. En el momento actual hay 18.000 soldados pertenecientes al ejército de Son San, 10.000 soldados pertenecientes a mi ejército y más de 40.000 soldados pertenecientes al Jemer Rojo. Ellos están dispuestos a batirse siempre contra los vietnamitas. Los templos de Angkor, símbolo de la nacionalidad camboyana y muestra del pasado esplendor, han desafiado la acción destructora de la jungla y su clima desde el siglo XII. Capital del reino Jemer y centro religioso, Angkor Wat fue arrasado por una invasión thai en 1431. Desde entonces, estas fascinantes catedrales budistas permanecieron ocultas por la vegetación hasta que en 1891 un libro, La Vuelta al Mundo, de Mujot, llamó la atención de los intelectuales europeos sobre su misterio. A principios de siglo, bajo el dominio colonial francés, se iniciaron los trabajos de conservación de Angkor, que continuaron durante 70 años hasta que los bombardeos norteamericanos forzaron la evacuación del millar de personas que trabajaban en la zona. El huracán de la guerra arrasó los barracones de los arqueólogos, hizo desaparecer sus planos, destruyó sus archivos, sepultó los cálculos topográficos y sumió a esta maravilla histórica en el abandono. Los 80 kilómetros cuadrados de selva que ocupan los templos de Angkor se convirtieron en objetivo militar de modo sucesivo para la guerrilla, los norteamericanos, las tropas de Lon Nol, el Jemer Rojo, los vietnamitas, las fuerzas de Pol Pot y el ejército de Heng Samrin. Sus dependencias han sido objeto de pillaje y han sufrido las consecuencias de la disputa. Están cerrados a los visitantes y solo se permite el acceso a ellos en contadas ocasiones. El equipo de En Portada fue autorizado a permanecer tan solo 2 horas en su edificio principal, el Templo de las 5 Torres, sobre cuyas piedras montaban guardia los soldados. La UNESCO ha mostrado repetidamente su preocupación por la suerte de Angkor y la India aún no ha recibido respuesta a su oferta de encargarse del mantenimiento y la reconstrucción del histórico recinto. Angkor es también el símbolo de la destrucción de Camboya, de una nación maldita situada en el eje de una de las zonas de influencia que las superpotencias se disputan. Un pueblo que paga con su sangre el enfrentamiento de chinos y soviéticos y se desgarra en interminables luchas fratricidas. Los camboyanos ya no saben por qué mueren, pero cada día inmolan hombres y recursos, sin recibir a cambio siquiera una esperanza social o una ilusión política. Los más supersticiosos entre los camboyanos recuerdan que, a principios de la década de los 70, los augures interpretaron la muerte del elefante blanco de Palacio y la caída de un rayo sobre una de las torres del templo del Nom como el anuncio de incontables desgracias para el país. Han pasado ya 15 años y las atrocidades se han sucedido sin que todavía se les adivine un final. Ningún otro pueblo de la tierra ha vivido una tragedia semejante a la de Camboya. Ninguna otra nación ha sufrido tanto, y ante un horizonte de guerras, de muerte y miseria, Kampuchea corre el riesgo de consumirse, de quedar reducida a cenizas en la hoguera de la historia.